Más información el día de hoy, jueves de Justicia al Aire. María Ramos en la línea que nos tiene un tema importante el día de hoy. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes. Hola, Gerardo, muy buenas tardes. Mira, antes que todo y primero que nada, quiero mandar un saludo muy especial a la mujer más increíble que conozco y que además tengo el honor de llamar mamá. La primera mujer alcaldesa de Nuevo Laredo está de manteles largos, pues hoy es su cumpleaños. Mi madre, Antonia Mónica García Velázquez. Un saludo muy especial. Sí, muchas felicidades para tu mami. Hace rato ya la felicitamos. Que se la pase bien bonito el día de hoy, ¿eh? Excelente. Bueno, pues miren, en esta emisión exploraremos un tema candente que está en el centro de la discusión legal en México, la censura digital. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente sesionar sobre el amparo en revisión 556-2022. Este amparo fue presentado por una organización que se llama Artículo 19. Y es una organización independiente y apartidista que promueve los derechos de libertad de expresión y el acceso a la información de las personas. Este amparo, Gerardo, se encuentra actualmente en la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este asunto en realidad estaba listado para resolverse el 17 de enero, pero el secretario de dicho ministro informó que el asunto quedó en lista y por tanto no se sometió a consideración de la sala. El amparo cuestiona la inconstitucionalidad de algunos artículos reformados y adicionados por un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2020. Y este decreto contiene algunas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. Se implementaron disposiciones sobre el sistema de aviso y retirada, que en inglés se conoce como Notice and Takedown, y permite que los titulares de los derechos de autor puedan reclamar por el uso indebido de sus obras a las plataformas digitales y que estas plataformas paguen el contenido de manera inmediata. Ahora, es importante repasar un poquito del 101 del derecho a la libertad de expresión desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, va un resumen breve. El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e información de toda índole, así como también el de recibir y conocer la información y las ideas difundidas por los demás. La Suprema Corte, en resoluciones anteriores, ha advertido que el derecho a la libertad de expresión tampoco es absoluto, pues es constitucional y convencionalmente normal que admita ciertas restricciones. Y este derecho encuentra su límite en el respeto a la moral, la vida privada, los derechos de tercero, el discurso de odio, la provocación de delito y el orden público, de manera que su ejercicio puede excepcionalmente verse restringido por la imposición de responsabilidades ulteriores. Una excepción o restricción a esta protección constitucional solo puede estar sustentada, según se ha precisado, en los límites reconocidos a estos derechos fundamentales, que son los que acabamos de mencionar. Cualquiera de estas excepciones o restricciones debe estar examinada con cautela y decidida en forma fundada y motivada conforme a las circunstancias de cada caso. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dictado que este derecho fundamental no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, lo que significa que el gobierno no puede censurar la libertad de expresión de manera previa antes de que se juzgue una responsabilidad cierta. Entonces, lo interesante aquí es que el artículo 20.89 del TEMEC, del cual México forma parte, establece la necesidad de implementar recursos legales y limitación, así como proporcionar procedimientos de observancia que puedan permitir una acción efectiva contra las infracciones de derecho de autor. Entonces, cada parte del TEMEC se obligó a asegurar que existan recursos legales disponibles para que los titulares de derechos hagan frente a estas infracciones de derecho de autor. Entre estas infracciones se pueden encontrar plagios a canciones, poemas, cuentos, noticias, ¿no? Y todas estas infracciones son muy comunes hoy en día en los servicios de Internet. Es por eso que entre las implicaciones preocupantes para el país dentro de la resolución de este amparo en cuestión, el 556-2022, se encuentra que México podría entrar en controversia con el tema. En resumen, amable Radio Escucha, la cosa está así. Si la Corte resuelve a favor de declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones, podría entrar en conflicto con el tema.
Y si resuelve la constitucionalidad, podría estar limitando el derecho humano a la libertad de expresión. Entonces, el reto de la Suprema Corte está en balancear la ponderación de la libertad de expresión a la luz de la necesidad de recursos legales y las limitaciones que establece el TEMEC, del cual México es parte. Este para mí es un ejemplo de falta de técnica legislativa. Amable audiencia, la ley se debe de interpretar sistemáticamente, analizando cautelosamente cada uno de los preceptos legales que integran nuestro sistema jurídico. Creo personalmente que la intención del órgano legislativo mexicano de implementar mecanismos de acción frente a las infracciones de derechos de autor en plataformas digitales es muy buena y es necesaria además, pero hay que hacer las cosas con análisis y cautela. Es necesario apoyarse de consultas especializadas con ingenieras, ingenieros y programadoras y programadores, en conjunto con especialistas en propiedad intelectual y derechos humanos, a efecto de diseñar un procedimiento de investigación y detección especializado para las infracciones de derechos de autor en la web. Exploraremos cómo esta situación podría impactar la libertad de expresión, un derecho fundamental que, aunque no es absoluto, debe de ser ejercido con responsabilidad. Estaré atenta a las novedades de esta posible controversia y les estaré reportando. Sí, es un tema pues muy delicado, ¿no? Porque ahora resulta que vas a publicar algo, vas a poner algo y pues puedes correr el riesgo, si en dado caso se llega a probar, pues de que alguien te pueda, pues se pueda ver o decir, ¿no? Que se violaron sus derechos de autor porque yo pues ya lo había puesto, ya lo había dicho o qué sé yo, ¿no? Entonces es algo pues muy complicado que tiene que analizar bien la Suprema Corte. Así es, y además el riesgo aquí está en que no requiere una investigación previa, Gerardo. Eso, exactamente. El simple reporte de una persona respecto al plagio en una publicación de Facebook, de Twitter, de Instagram, puede hacer que la plataforma se vea obligada a bajar el contenido inmediatamente, sin necesidad de un análisis cauteloso de la veracidad del reporte, ¿no? Entonces, es ahí donde la libertad de expresión se puede ver vulnerada, pero además hay que tener muy en consideración la necesidad de restricciones legales que implementó el TEMEC a través del artículo 2088. Entonces, sí, pues definitivamente un reto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperemos que el resultado sea un análisis sistemático entre ambas regulaciones. Sí, digo, es algo complejo porque, bueno, imagínate tú o yo, ¿verdad? Pero imagínate un creador de contenido que pues se dedica a eso, de que pues tiene monetizada su página o su perfil, ¿verdad? Y que de repente se lo bloqueen, pues le tumban todo, ¿eh? Es un problema grave. Claro, así es, Gerardo. Bien, pues vamos a estar muy pendientes, María, que te la pases muy bien y gracias por el reporte del día de hoy. Muchísimas gracias, Gerardo. Nos platicamos pronto. Gracias, muy buenas tardes a María Ramos con el comentario del día de hoy con Justicia al Aire.